Buenas tardes. Para mí es un placer estar siempre con ustedes en un espacio de capacitación. En esta oportunidad vamos a hablar de reacciones medicamentosas a nivel de farmacovigilancia. Recordemos que es un programa que debemos mantener siempre capacitándonos, siempre en la mejora continua, ¿cierto? El día de hoy vamos a iniciar con las definiciones que debemos de tener. Pues claro, ¿qué es un caso sospechoso? Entonces decimos que es cualquiera de los eventos enumerados que el personal de salud considere que debe deberse a una RAM. ¿Qué es una RAM? Es una reacción adversa medicamentosa. ¿Qué es un caso confirmado? Entonces decimos que es todo caso sospechoso que se ha analizado por escala de Naranjo, protocolo de Londres, y son ellos en ese análisis quien determinan las causas, ¿cierto? Y la probabilidad, si son serios, si son eventos serios o no serios. Recordemos que hay eventos serios que son los que me pueden llegar a generar la muerte, y estos casos deben de ser reportados antes de las 72 horas. Los no serios son eventos o incidentes que se pueden reportar de acuerdo a la periodicidad que lo exige la norma. ¿Qué nos puede haber una RAM? Entonces podemos decir que es un ingreso hospitalario, ¿cierto? Que de pronto en la casa la paciente o el usuario se tomó un medicamento y le generó un rash, de pronto entonces debemos llevarlo a un sitio hospitalario. Que de pronto nos hizo una reacción más fuerte, pues entonces habría que determinar la gravedad, pero esto quien lo determina es después del análisis. Que una RAM nos amplíe la estancia en el servicio de hospitalización, como les decía ahorita, la muerte relacionada de acuerdo al evento que se haya causado después de la aplicación del medicamento, y una incapacidad temporal o permanente con hospitalización. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es una reacción adversa medicamentosa? Dice la OMS que es cualquier respuesta a un fármaco que sea nociva o indeseable. Dice que el 7% de la población tiene algún tipo de reacción adversa a los medicamentos. En muchas ocasiones uno ingresa por un servicio de urgencias y ni siquiera sabe que de pronto pueda ser alérgico a algún medicamento. Entonces hay que tener especial cuidado. Hay personas que son alérgicas a la dipirona. Yo nunca llegué a imaginar que hubieran personas alérgicas al acetaminofén, pero las hay, al diclofenaco, y quizás uno debe de preguntar: ¿usted es alérgico a algo? Al momento de administrar algún tipo de medicamento, ¿cierto? Porque nos podemos llevar grandes sorpresas. Entonces dice que lo que representa un problema importante a nivel de salud pública, ¿cierto? Tenemos varios tipos de reacciones medicamentosas. Entonces tenemos las de tipo A, que son la consecuencia de una acción farmacológica exagerada, previsible del fármaco o sus metabólicos, dosis dependiente, que se constituye como más frecuente, o la incidencia o morbilidad de las elevadas, pero la mortalidad es baja. ¿Qué quiere decir? Estas son más frecuentes, pero la mortalidad que genera este tipo de reacción es muy bajita, ¿cierto? Las tenemos de tipo B, que son generadas por la hipersensibilidad. Aquí podemos encontrar las de las penicilinas, ¿cierto? Que dependen de la dosis del fármaco. Y tenemos las de tipo C. Se trata de reacciones debidas a tratamientos prolongados. Esta es cuando de pronto en algún momento entramos, en especial lo digo por experiencia propia, cuando sufrí de dengue durante el proceso de hospitalización. Todo fue manejado con acetaminofén y hidratación, y digamos que los últimos días ya como reacción adversa al medicamento estaba presentando epigastralgia.
¿cierto? Entonces, esas serían de tipo C. Las de tipo D son eventos farmacológicos retardados como potencial cancerígeno y digamos que pueden ser los pacientes que utilizan quimios, ¿cierto? Las de tipo E, las que que aparecen después de suspender un fármaco, ¿cierto? De manera abrupta o después de un tiempo de haberlo suspendido. Entonces hay algunas reacciones que son según la relación de casualidad. Entonces estas dicen que se clasifican como definida, probada, probable, posible o dudosa, lo cual determina en los casos individuales una base de puntaje alcanzado, ampliando alguna de las escalas diseñadas para ello. Entonces hay que tener en cuenta y clasificar dependiendo de la severidad de la reacción. ¿Qué debemos tener a la hora de administrar un medicamento? Entonces, dice que los factores de riesgo, ¿cuáles serían los factores de riesgo? Los relacionados con el paciente y los relacionados con la medicación. En los que tenemos relacionados con el paciente tenemos edad, sexo y algunas patologías de base que pueden llegar a hacer algún tipo de interacción con el medicamento que vamos a aplicar. Y dice que referirse al tipo de medicamento inmunitario que presentan las enfermedades por etapía constituyen un grupo de trastornos alérgicos mediados por el efecto de adición de anticuerpos sobre las células. Con relación a la medicación, entonces tenemos el tamaño de la molécula, la vía de administración, la dosis, la duración del tratamiento y algunos factores agravantes adicionales, que son por lo menos pacientes que tengan algún beta bloqueante o que tengan algún tipo de alergia como asmas y ese tipo de cosas que puedan presentar hipersensibilidad a la hora de administrar el medicamento. ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros? El uso seguro de los medicamentos, ¿cierto? Ustedes, cuando están validando una fórmula, ¿qué deben de tener en cuenta a la hora de administrar o validar esta fórmula antes de administrar el medicamento? Hay que tener en cuenta la concentración, la duración del tratamiento, la cantidad formulada, que venga en letras y en números, ¿cierto? Que la fórmula esté debidamente diligenciada, porque podemos presentar errores de medicación. ¿Qué es un error de medicación? Dice que cualquier incidente prevenible que pueda causar daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada del medicamento cuando se halla bajo el control personal sanitario, o sea, es decir, bajo el control de nosotros. También debemos tener en cuenta otro factor, que son las fechas de vencimiento a la hora de administrar el medicamento. Recordemos que cada medicamento que validamos nosotros es debidamente por el laboratorio, debe traer su fecha de fabricación, su lote, su fecha de vencimiento y su registro INVIMA. Y aparte de eso, cuando nosotros lo compramos debe traer unos sellos de seguridad, ¿cierto? Si nosotros en el momento que vamos a adquirir un medicamento podemos visualizar que los sellos están rotos o que pueden estar adulterados o fraudulentos, pues es mejor no comprar ese medicamento porque puede ser de dudosa calidad, entonces es mejor no adquirirlos. Dice que la fecha de vencimiento es fecha en la que una cantidad determinada de existencia no podrá utilizarse por vencimiento de los productos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si el medicamento dice 30 de enero, pues se debe utilizar solo hasta el 30 de enero. El primero ya no nos va a servir porque es un medicamento que tenía su fecha de vencimiento para el 30 de enero. ¿Qué es un medicamento de alto riesgo? Son medicamentos que tienen un riesgo muy elevado de causar daños graves e incluso mortales cuando se comete un error en el curso de la utilización. ¿Esto qué quiere decir? Si en el momento aplicamos una dosis de un controlado mal, porque recordemos que los controlados son de alto riesgo, ¿qué otra cosa podrían ser de alto riesgo? Las glibenclamidas, las insulinas, las enoxaparinas, los cloruros, los electrolitos,
¿cierto? Hay que tener especial cuidado cuando vamos a administrarlos. ¿Por qué? Porque si administramos una dosis que no es, pues podemos generar una descompensación en el paciente e incluso lo podemos llegar a matar. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos, ¿cierto? Dice que el uso adecuado de los medicamentos, el decreto 2200 de 2015, que es el del 2005, perdón, que es el que rige el servicio de farmacia como tal, dice que es el proceso continuo y estructurado y diseñado por el Estado, que será desarrollado e implementado por cada institución, que busca asegurar que los medicamentos sean usados de una manera apropiada, segura y efectiva para cada uno de nuestros pacientes y usuarios, ¿verdad? Eso es el uso adecuado de medicamentos. Nosotros como institución debemos prever que le estemos dando un adecuado uso y manejo a estos medicamentos, ¿cierto? ¿Qué es la gestión de riesgo? Dice que es el proceso social complejo que conduce al planeamiento y aplicación de políticas y estrategias, instrumentos y medios orientados a impedir, reducir y prever y controlar los efectos adversos de los fenómenos peligrosos de la población. Entonces nosotros somos como un ente que está ahí pendiente para poder generar un control antes de. ¿Qué es un medicamento? Son aquellos que generan generadores de errores de medicación por su similitud visual, fonética y ortográficamente, ¿cierto? Estos son los medicamentos que se pueden llegar a confundir visualmente o porque su concentración sea muy parecida. A veces o en ocasiones los laboratorios, las ampollas son parecidas, muy parecidas y se presta para que uno las pueda confundir. Entonces estos son los medicamentos LASA. ¿Qué es una prescripción? Entonces dice que es una orden escrita emitida por el médico profesional de la salud autorizado por la ley en la cual indica el o los medicamentos que debe recibir el paciente, su dosificación correcta y duración del tratamiento. Lo que les explicaba ahorita. Hay que validar los datos de la fórmula antes de llegar a administrar el medicamento. ¿Qué debemos tener en cuenta para evitar una posible reacción adversa? Entonces debemos de tener en cuenta los 5 correctos: paciente correcto, medicamento correcto, vía de administración correcta, dosis correcta, hora correcta. Identificando características propias del medicamento: cambios de color, presencia de cuerpos extraños en el fondo de las ampollas, hacer chequeos cruzados en los servicios de dispensación o en el servicio farmacéutico. Hay que tener cuidado, siempre lo traigo a colación, siempre que tengo la oportunidad de manifestarlo. En una ocasión en un servicio farmacéutico se presentó que el auxiliar de turno fue por una vitamina K y el auxiliar del servicio farmacéutico entregó una adrenalina, ¿sí? Recordemos que la vitamina K es un medicamento que se le aplica a los bebés recién nacidos y pues la adrenalina es un medicamento del área de reanimación. La enfermera en ese momento recibe el medicamento y se dispone a envasarlo para administrárselo al bebé. Cuando ella envasó el medicamento en la jeringa, vio que era muy amarillo, ¿no? Esta señora o esta enfermera pues ya tenía bastante tiempo en el servicio, o sea, tenía amplia experiencia y lo vio que era como demasiado amarillo para que fuera el medicamento. Cuando verificó, pues se dio cuenta que era una adrenalina. Entonces, imagínense lo que hubiera podido pasar donde la enfermera no visualiza el medicamento, donde no de pronto Dios, ¿cierto? Porque pues también pudo haber sido Dios, le puso en ese momento la observación de que validara y pues no, gracias a Dios no pasó a mayores. Lo que hizo fue devolverse al servicio de farmacia, entregar la ampolla y pues como debe ser notificarlo este incidente, ¿cierto? Notificar este incidente para que se pusieran barreras de seguridad. Pero hay que tener en cuenta, siempre que ustedes reciban un medicamento para administrar, validen con la persona que se los está entregando en el servicio.
No se confíen de lo que otra persona aliste para administrar. Recordemos que en medicamentos siempre la responsabilidad la va a llevar la persona que administra el medicamento. Entonces siempre hay que tener en cuenta que si yo lo alisté, yo lo administro. Y pues, porque si llega a pasar algo, pues usted fue el que lo alistó, usted fue el que validó lo que iba a administrar ante cualquier situación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, por eso se les solicita o se les insiste en los chequeos cruzados a la hora de recibir algún tipo de medicamento para administrar. Aquí les tengo un ejemplo de lo que puede llegar a ser un medicamento láser. Si bien es cierto, ya habíamos dado el concepto, pero entonces aquí lo vamos a ampliar. Dice, son iguales en caligrafía, en presentación similar, ilegible en la prescripción, en el conocimiento incompleto de los nombres de los medicamentos, los productos nuevos en el mercado, los envases, las etiquetas similares, el uso clínico similar, las concentraciones similares, la dosificación, la frecuencia de administración constituyen algunos de los principales factores de riesgo que pueden generar eventos adversos en pacientes en ámbitos hospitalarios y ambulatorios. Entonces nosotros debemos tener cuidado. Digamos acá, si ustedes miran, esto es una prazosin y este es un bisacodilo, pero así son verdes, es bien el mismo tamaño del blister, o sea, se los puse así para que ustedes lo puedan identificar. Listo, para que lo tengan en cuenta. Bueno, nosotros en el servicio vamos a manejar un código de colores. Todos ya manejamos, digamos que la semaforización, ¿cierto? Rojo, amarillo y verde, ¿cierto? Que son, digamos, para representar o marcar los medicamentos que están próximos, que tienen vida media y que tienen una vida útil prolongada, ¿cierto? Rojo, amarillo y verde. Los medicamentos LASA los vamos a semaforizar con color azul, ¿cierto? Para poderlos identificar. Cuando ustedes vean un medicamento azul y que tenga doble semaforización, es decir, tiene verde y tiene azul, entonces es para que ustedes lo sepan y lo tengan claro, que es un medicamento que tiene una vida larga, ¿sí? Una vida prolongada, y que aparte es un medicamento LASA. Si ustedes ven un medicamento que tenga de pronto amarillo y naranja, ¿ustedes qué pueden decir? El naranja lo vamos a utilizar para aquellos medicamentos que son de alto riesgo. Entonces, igual, si ustedes lo ven, entonces van a saber que es un medicamento de alto riesgo y que tienen que validar la dosis de la administración de este medicamento. Porque acordémonos que los de alto riesgo pueden llegar a generar la muerte si administramos una cantidad superior a la dosis indicada por el médico. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ya para terminar, les quiero hablar algo sobre conciliación medicamentosa. Y dice que la conciliación requiere una observación sistemática y exhaustiva de todos los medicamentos que está tomando el paciente. ¿Con qué fin? Con el fin de asegurar la continuidad de los tratamientos. Por eso es que en el momento en que los médicos revisan un paciente, ellos le preguntan, ¿usted qué está tomando? ¿De cuánto está tomando el medicamento? ¿En qué horarios está el medicamento? Y de acuerdo a esto, pues ellos aumentan o disminuyen la cantidad o la dosificación del medicamento. O pueden agregar otro medicamento al tratamiento o simplemente quitarlo porque consideran que ya de acuerdo a los parámetros clínicos, si han hecho unos preclínicos antes, pueden quitarlos también si el paciente ya no los necesita. Esto es una conciliación medicamentosa y que también nosotros debemos asegurar en el momento en que hacemos los registros a nivel de historia clínica, ¿cierto? Muchísimas gracias, espero les haya gustado, espero podamos encontrarnos en otro espacio y eso fue todo por hoy.